Iba a decir que les estoy dando chance, pero no lo he encontrado. ¿Están contentos? ¿Listos para recibir? ¿Nunca serán igual saliendo de aquí? Oh, man, eso es muy poco. Ustedes deben de estar listos para recibir en todo tiempo y en todo lugar, especialmente lo que Dios tiene para nosotros. Porque lo que estábamos cantando ahí al último, nomás porque estaba cantando, ya mero me soltaba en llanto. Hay un lugar al cual tú y yo en Cristo Jesús aspiramos llegar. Ya no hay más dolor, ya no hay más llanto. Tatanacho que cada rato te molesta, no más. No más. Pero ¿sabes qué? Eso lo comenzamos a poder a vivir tú y yo hoy. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú y yo tenemos que hacerle frente al diablo, sometidos a la palabra de Dios. Eso quiere decir que lo que les estaba instando Joel a hacer, debemos hacer. Debemos aplicar la palabra de Dios, debemos atesorar la palabra de Dios, debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para estar listos para toda buena obra. Y las buenas obras únicamente las podemos hacer en Cristo Jesús. Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta enseñanza? Muchas veces, ¿va? Algunos de nosotros, cuando estamos escuchando que vamos a estudiar esta semana en nuestro cuaderno espiritual y todas esas cosas, que vamos a estar estudiando y tratando de aplicar la enseñanza del trigo y la cizaña otra vez. Y algunos de nosotros ya apagamos nuestro corazón y nuestra mente. Porque decimos: pues eso ya lo sabemos. En la iglesia va a haber justos, así como injustos. En esta ocasión, si prestamos atención en el trigo y la cizaña, en esta parábola, no está hablando necesariamente de la iglesia. Es cierto que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar creyentes al igual que incrédulos, Pero en este caso está hablando del mundo, está hablando del globo terráqueo, del mundo en la tierra en la cual tú y yo vivimos. La mira, o sea, nuestra visión en cuanto a eso debe de ser mucho más amplia que solamente la iglesia. Aquí nosotros no tenemos problema. Si aquí alguien se levanta y comienza a gritar y comienza a hacer cosas que no debemos hacer, si el pastor no le dice algo, algún otro hermano se va a levantar, hermana, y se va a levantar y le va a decir: ¿sabes qué? Eso aquí no se hace. Cualquier persona se va a levantar y dice: esta es la casa de Dios y estamos aquí. Cualquier persona se va a levantar y lo va a poner en su lugar o tratar de. Pero Jesús aquí está hablando del mundo. Y cuando nosotros escuchamos mundo, como que hasta difícil es pasar la saliva. ¿A dónde nos ha mandado Jesús a servir? ¿Ya ven? Jesús nos ha mandado al mundo a servir, no en la iglesia.
En la iglesia nosotros nos congregamos para seguir alabando a nuestro Señor, para recibir instrucción, para recibir nosotros sanación de los golpes que la vida nos da y poder nosotros nutrirnos de la palabra. ¿Para qué? Para salir al mundo y tratar de golpear el reino de las tinieblas, estableciendo el reino de Dios, primeramente en nuestros corazones, segundo en nuestros hogares, tercero en nuestras comunidades, cuarto en nuestro estado, quinto en la nación y sexto, campos foráneos. Tú y yo tenemos que estar pensando de esa manera. ¿Y sabes qué es lo que crece en el mundo juntamente con el trigo? La cizaña. Y tú y yo vamos a tener que colarnos entre la cizaña para hacer el trabajo que nuestro Dios nos ha mandado hacer. Tú y yo vamos a tener que hacer lo que Mateo capítulo 10 versículo 16 nos dice. Ser inteligentes como qué. Jóvenes, se están dormidos ustedes. Ser inteligentes como qué. Como serpientes. Inocentes como palomas, para lograr hacer el trabajo que Jesús nos ha mandado hacer. Lo primero que nosotros queremos hacer es, ¿qué? Arrancar la cizaña. Y el jefe de familia dice, no, eso no lo podemos hacer. ¿A quién le corresponde arrancar la cizaña? Al jefe de familia. ¿Quién es el jefe? Vamos a tener que repasar la doctrina. ¿Quién es el jefe? Dios. Dios es el jefe. Y el único que manda y dice es Él. ¿Nosotros qué nos corresponde hacer? Obedecer. Lo que repasamos muchas veces la semana pasada. Nosotros nos toca humillarnos ante su presencia y obedecer. ¿Sí? Para poder lograr lo que Él quiere lograr en nosotros. La parábola del trigo y la cizaña nos pinta un cuadro de la presencia de la maldad en medio del bien que hay en el mundo y cómo el enemigo sutilmente entra en el escenario y planta su semilla de igual manera, tratando de arruinar toda la cosecha. Toda la cosecha. Eso es lo que nos pinta el trigo y la cizaña. Como vamos a ver más adelante, el mensaje del trigo y la cizaña, somos los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, el verdadero creyente. Fíjate bien, dije somos. Y la cizaña, somos los hijos del malo, los hijos del diablo. ¿Quién decide a qué lado estamos? ¿Quién decide a qué lado vas a estar? Yo mismo. Yo decido si voy a ser trigo, yo decido si voy a ser cizaña. Satanás, al igual que Dios, va plantando su semilla por el mundo y cada uno de nosotros, los seres humanos, hacemos nuestra decisión. O estamos con Dios o estamos con el diablo. La cosa es simple. Este mensaje no debe durar más de 5 minutos. Es simple y sencillo. ¿Quién quiere estar al lado de Dios? Amén. Oremos y vamos para la casa. Vamos a comer. Hay 3 cosas de las cuales yo te quiero hablar aquí hoy. Todavía no entramos en los puntos, Pero hay 3 cosas de las cuales yo te quiero hablar y te insto que anotes esas cosas. Te sugiero, te ruego que anotes esas cosas y las mantengas contigo para poder tú ver entre semana. Fíjate en tu Biblia que yo te esté hablando lo que es correcto. Repasa la parábola. En los versículos del 36 en adelante te da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Compáralo con lo que estás oyendo esta mañana. Pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para que si yo cometí un error en la enseñanza, el Espíritu Santo te lo aclare y podamos tú y yo ir juntos a vencer en este mundo, porque no hay ni una persona que lo pueda hacer por sí sola.
Esta parábola también nos da a conocer la paciencia de nuestro Dios. Dios es paciente. Dios tiene mucha paciencia ante la maldad presente y cómo el bien y el mal habitarán en el mismo campo hasta el día del juicio, hasta el día que toque recoger la cosecha. Dios es paciente y también el trigo y la cizaña habitarán juntos hasta el fin del tiempo. En la parábola del sembrador, la semilla, la que estudiamos la semana pasada, la semilla vimos que era la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, tú te vas a dar cuenta al leerla y estudiarla y observarla, te vas a dar cuenta que la semilla de la cual está hablando Jesús son los hijos de Dios. O sea, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que han aceptado esa semilla de la palabra de Dios y ya ha germinado y ha tenido cierto fruto, lo cual nos hace hijos de Dios. De eso es lo que está hablando, de los hijos de Dios, quienes somos plantados estratégicamente por Dios alrededor del mundo. ¿Quién tiene un llamado de Dios? Más te vale que tú levantes tu mano. El hecho de que tú no hayas identificado cuál es tu llamado no quiere decir que no tienes uno. Yo te sugiero que tú vengas al Padre en oración y ruego y súplica y le pidas que te revele cuál es el llamado para tu vida. Porque tú tienes una función que desarrollar dentro del reino de los cielos. Tal vez tú no eres pastor, tal vez tú no eres sugier, tal vez tú no eres evangelista, maestro o cualquiera de esos puestos que vemos que nombran ahí en Efesios. Pero tú tienes un llamado que da función al cuerpo de Cristo para ser completo en su entorno. ¿Cuántas partes o cuántos miembros del cuerpo nosotros no necesitamos? ¿Uno? Por ahí dicen, uno, dos. No, tú y yo necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos, ¿cuántos riñones tenemos? Dos, ¿va? Dos. Y si nosotros deseamos donar un riñón a una persona que está muriendo, si eso está en tu corazón y si es la voluntad de Dios, tú puedes donar ese riñón, pero ¿sabes qué va a pasar contigo y con la persona a quien le das el riñón? Tú tienes que estar en tratamiento por el resto de tu vida porque te falta un riñón. Y la persona a quien tú le diste el riñón tiene que estar en tratamiento por el resto de su vida para que el cuerpo no rechace el riñón que no es de su cuerpo. Tú y yo necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Cuántas partes del cuerpo necesita Cristo? Todas. Así es que no me digas que no tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Y esto es parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, plantándonos estratégicamente para tú y yo lograr lo que Dios tiene en su divino plan: evangelizar a las naciones. Que todos conozcan y sepan quién es Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero. Y Jesucristo, en quien tú y yo tenemos salvación. Amén. Vamos a hacer una pequeña observación. La parábola nos dice que quien siembra la semilla es Jesucristo, sigue siendo Jesucristo. Y que en quienes ha germinado la semilla, ahora somos plantados alrededor del mundo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre más importante que jamás ha existido en toda la historia del universo. El nombre de Jesús es el más alto. No hay otro nombre como el de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. De principio a fin, Jesucristo es el nombre más importante que tú y yo podemos conocer. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 12,
nos dice que este nombre es tan importante que Dios le ha dado este nombre a Jesucristo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Él es el que planta la semilla. Y la semilla germina en nosotros porque le hemos conocido y le hemos aceptado. Él nos lleva de victoria en victoria y nos planta en el mundo. ¿Quién? Jesús. Jesús. No hay otro. Es el nombre más importante con el cual tú y yo vamos a llegar a tener contacto, vamos a llegar a tener relación. La iglesia en el nombre de Jesús sigue plantando la semilla en la actualidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hablando a cada corazón que puede escuchar su palabra en todo tiempo y en todo lugar. En las dificultades y en los problemas, la iglesia ¿y solo se detiene? ¿Quién predica? El pastor. El pastor es el que debe predicar. No. El pastor no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Establecer grupos integrados de células. ¿Para qué? Para servicio, evangelismo y discipulado. Cada célula, o sea, un grupo aquí y otro grupo allá y otro grupo al otro lado, cada célula debemos estar predicando el evangelio, estableciendo otras células para poder crecer para honra y gloria de nuestro Dios, conquistando terreno enemigo. Cuando tú y yo en nuestra célula, en nuestro centro de acción, estamos creciendo y ese centro de acción se multiplica, ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo? Dios está plantando otro hijo de Dios en otro lado, con su ministerio, para alcanzar a otras personas. Ese hijo de Dios que puede ser plantado en otro lado, puede ser tú. Tal vez todavía no lo sabes, pero puede ser tú. ¿Por qué? Porque observaste y aceptaste el nombre más importante que jamás ha existido en la historia del universo, el nombre de Jesús. El campo, nos dice la parábola que el campo es el mundo. El versículo 38 nos dice que el mundo es donde la batalla se está llevando a cabo. El mundo es el campo donde estratégicamente Dios va plantando su semilla, o sea, sus hijos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Un grupo aquí, otro grupo allá, y así meramente para irnos haciendo la voluntad de Dios. La cizaña de igual manera está siendo sembrada en el mismo campo, mayormente la buena semilla, y en muchos, mayormente a la par de la buena semilla, y en muchos casos en el mismo espacio. De tal manera que las raíces del trigo y la cizaña se entrelazan. Por eso le dice el jefe de familia a los obreros: no la arranquen, porque vas a arrancar juntamente con ella el trigo. La buena semilla son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. Está bien claro, bien claro. El trigo y la cizaña son similares. Me puse a estudiar un poquito de agricultura y de ciencia, y es increíble la similitud de la planta en sí. Su hoja es igual, su grano cuando es igual, el tallo, las raíces. Tú lo ves y es difícil distinguir. Si tú no sabes, tú te vas a comer una cizaña y ¿sabes qué va a suceder contigo? Adiós, bye bye. Se va a acabar. Y únicamente tú puedes comenzar a ver la diferencia cuando la planta comienza a madurar y madura. Entonces la cosa cambia un poco. Y si tú te fijas bien, eso tiene similitud contigo y conmigo.
Como los cristianos, nosotros podemos venir a la casa de Dios, levantar manos, adorar, cantar gloria a Dios, aleluya, alabaré, alabaré y todo lo que tú quieras. Me puedes ver con la Biblia bajo el brazo todo el tiempo y tú me hablas y me preguntas y yo te digo versículo tras versículo de memoria y una y otra cosa y esto y lo otro. Pero cuando sea el tiempo de la cosecha, ahí es donde va a estar la mera verdad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conocerás. Tú y yo debemos ser unas máquinas de producción de amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza. Y todos esos frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Además de eso, si esas cosas son producidas en nuestro corazón, esos frutos del Espíritu nos van a llevar a producir otros creyentes, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos produciendo otros creyentes, tú y yo vamos a tener que enseñarles a caminar en Cristo. ¿Cómo le llamamos a eso nosotros? ¿Enseñar a caminar en Cristo? Discipulado. Y una vez que los hemos discipulado y han aprendido todos los rudimentos del discipulado, cómo caminar con Cristo y cómo hablar con Cristo, cómo tratar a Dios y al Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿qué sigue? No, pues que ahí se acabó todo. No. Sigue el discipulado continuo. Mientras tú y yo vivamos sobre la faz de la tierra, mientras tú y yo seamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, hay trabajo que hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos y hay trabajo que hacer, que tú y yo tenemos la responsabilidad de desarrollar para honra y gloria de Dios. En el tiempo de levantar la cosecha, los ángeles de Dios, los segadores, recogerán la cosecha, tanto el trigo como la cizaña, y nos dice el versículo 41 y 42, que la cizaña será atada en manojos y será echada en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué la cizaña está siendo tratada así? Porque son los hijos del diablo. El trigo será puesto aparte, y nos dice esos mismos versículos 41 y 42, que el trigo será llevado al granero de Dios. Y ahí resplandecerán como el sol. ¿Por qué resplandecerán como el sol? Porque estarán en la presencia del Cordero que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde quieres estar? En el granero. Y yo me acuerdo del granero, me acuerdo que mi abuelita tenía un corral. Yo lo miraba así grandote. Yo no quería estar en ese lugar, imagínate estar en ese hoyo. Pero hablando y entendiendo lo que Dios está hablando, yo sí quiero estar en el granero. Y cuando tú observas la palabra de Dios, tú también quieres estar en el granero. Pero tenemos que trabajar para estar en ese granero. Dios es quien separará el trigo de la cizaña. Él es el dueño de todo lo que existe, así lo visible como lo invisible. Pasamos a lo siguiente. Para todo hay un proceso. ¿Sí? El jefe de familia les dijo a los segadores: no, dejen todo en paz, y al tiempo de la siega los segadores, ellos harán el trabajo, separarán los unos de los otros y todas esas cosas. Hay un proceso en el cual tú y yo estamos en la casa de Dios, en el reino de los cielos. No estamos aquí por pura chiripada, ¿ok? No estamos aquí por pura coincidencia. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Entonces hay un proceso. Punto número 1. En Cristo aprendemos a vivir con discernimiento. En Cristo Jesús aprendemos a vivir con discernimiento. Discernimiento simplemente quiere decir entendimiento.
Tú y yo comenzamos a entender de qué se trata la vida. Tú y yo comenzamos a entender cuál es la razón de mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios quiere que yo esté en la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que yo sea plantado alrededor del mundo? ¿Por qué yo tengo que habitar entre la cizaña? Tú y yo nos hemos creído, o sea, la iglesia en general, de alguna manera nos hemos creído que cuando llegamos a la iglesia, todo será color de rosa. Hey, no hemos llegado al cielo. Llegamos a la iglesia. ¿Y la iglesia está dónde? En el mundo. La iglesia está en la tierra. Nosotros podemos sembrar una iglesia aquí a la par, y a la par de la iglesia va a estar ¿qué? Una congregación de cizaña. Y eso sucede en el campo, eso sucede en el mundo. La enseñanza de Jesús nos lleva a aprender a vivir con entendimiento, desarrollando la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y lo que es de Dios y lo que no es. Si tú te fijas en el tiempo que tú viviste sin Cristo, tú hacías las cosas meramente porque tú querías hacerlas, tú hacías las cosas porque a ti te gustaba hacerlas. ¿Y ya no te gusta hacer esas cosas? Claro que sí. Te voy a hacer una confesión. Yo tengo grandes problemas con la música. Grandes problemas. Yo en mi vida mundana fui músico. Y yo escucho una melodía de esas que cantaba en aquellos tiempos, y esa letra todavía está aquí. Hace 23 años que no canto esas canciones, y yo andando en la construcción escucho una musiquita de esas, y cuando menos acuerdo, como si nunca la hubiera dejado de cantar. ¿Sabes a qué se debe eso? Eso se debe a que alrededor de mí hay cizaña y yo tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que yo dejo entrar por mis ojos y por mis oídos? De igual manera que tengo que cuidar qué es lo que dejo salir por mi boca. Sí nos gusta. Las cosas que antes hacíamos todavía nos gustan. Cristo nos enseña a vivir con discernimiento. No es bueno para nosotros. No es bueno para la relación que tenemos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no es en santidad, porque no es en justicia. Y quien tiene una relación con Cristo Jesús, santo, debe ser apartado del mundo. Tenemos que estar entre la cizaña, pero no que tenemos que estar abrazados con ello. ¿Qué tenemos que hacer con la cizaña? Predicarle la palabra de Dios. Pero es que no oyen. Predicarles la palabra de Dios. Pero es que no entienden. Predicarles la palabra de Dios. Pero es que no quieren. Predicarles la palabra de Dios. Porque a eso fuimos ya enviados a hacer. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar listo en todo tiempo y en todo lugar. Pero es que yo estoy bien cómodo en mi casa. En todo tiempo y en todo lugar. Tú eres un servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. El más alto privilegio que como seres humanos tú y yo podemos alcanzar. Siervos del Rey de Reyes. Porque estamos aprendiendo a vivir con discernimiento. El discernimiento que de Dios viene se fortalece, adivina cómo, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del buen compañerismo de los hermanos en hermandad, a través de practicar y vivir el testimonio del Señor Jesús. Cuando tú y yo vamos al espejo y ya estamos practicando la palabra de Dios, lo que tú y yo debemos ver es ¿a quién? A Cristo Jesús. Así como nos dice Corintios.
Y mañana tú y yo regresamos con más santidad y observamos más la justicia de Dios en nuestras vidas y tenemos más parecido a Cristo. Porque cuando tú y yo venimos al altar postrándonos delante de Dios con nuestras cargas y nuestros pecados y nuestras culpas, ¿a quién mira Dios? A Cristo. Si no, no pudiésemos estar ante el altar. Pero tú y yo tenemos que deshacernos de esas cosas. Tú y yo tenemos que votar esas cosas en el nombre de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a vivir con discernimiento que nos da la palabra de Dios en oración, en estudio bíblico, en compañerismo y en testimonio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quién tiene sabiduría? Levanta tu mano. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes sabiduría. Él nos ha sido hecho justicia. ¿Quién tiene justicia? Él nos ha sido hecho santificación y redención. Esas cosas están en nosotros. Y si no sabemos qué quieren decir, cómprate un diccionario. Si no sabemos qué quieren decir esas palabras, cómprate un diccionario o vete al famoso Gulugulú. Allí vas a encontrar la definición de esas palabras y te vas a dar cuenta, ok, yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo tengo a Jesucristo en mi vida, yo necesito comenzar a vivir esto que dice aquí porque Dios lo ha hecho a Él para mí, justicia, santificación, redención, sabiduría. ¿Qué es lo que los hombres buscan alrededor del mundo? Sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría viene el poder. Pero están pensando como cizaña, porque quieren conquistar el mundo. ¿Para honra y gloria de quién? ¿De ellos mismos? Tú y yo queremos conquistar el mundo con la sabiduría que Dios nos da, pero ¿para honra y gloria de quién? Para honra y gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Si tú te regresas un poquito más a lo que te dije en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, eso fue lo que Jesús hizo, conquistar la vida para honra y gloria de nuestro Dios, lo cual le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fue obediente al Padre hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. No hace falta absolutamente nada. Recuerda, estamos nosotros aprendiendo a vivir en discernimiento. Hebreos capítulo 5, versículos 11 hasta el 6:12, te lo voy a dejar de tarea, pero quiero que te enfoques en los versículos 5:14 y en el 6:12. Porque ahí en ese pasaje nos dice que nos habla del alimento sólido, nos habla de la madurez, nos habla que la práctica, o sea, el ejercicio en la práctica de la palabra de Dios y nos ayuda o nos está hablando del bien y del mal. Y comienza ahí con decirnos en cuanto al alimento sólido. ¿Para quién es el alimento sólido? El sólido. Para los adultos. Para los que estamos maduros. Y mira, yo quiero que observes en tu propia vida. Porque lamentablemente hoy en la iglesia en general, habemos muchas personas que no queremos que tener ninguna dificultad. Queremos llegar al servicio, escuchar la palabra de Dios y que el pastor cuando esté predicando que me haga sentir maripositas en el estómago, porque eso es Dios hablando. Y que cuando yo voy al altar sea un derramamiento de lágrimas, porque eso es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice Pablo? O más bien Hebreos, ¿qué es eso? Eso es leche. ¿Para quién es la leche? Para los bebés. ¿Tú eres un bebé
espiritual. Porque algunos de ustedes yo sé que han estado en el reino de Dios por años ya. Y ojalá que no estemos buscando un biberón y yendo a Walmart a comprar fórmula. El alimento sólido es para los maduros. Sí, es cierto. Algunos de nosotros en Cristo Jesús necesitamos fórmula. Y es la responsabilidad de los maduros estar dando fórmula a los bebés espirituales. Es nuestra responsabilidad ver el crecimiento de cada quien. Nos está hablando del alimento sólido, nos está hablando de la madurez, que el alimento sólido, empezar a comer alimento sólido nos lleva a la madurez espiritual, la cual nos da el discernimiento de entender las cosas exactamente entre el bien y el mal. ¿Y qué debemos escoger porque tenemos discernimiento? Pues el bien. Y hacer el bien no será fácil. Aún dentro de la iglesia tú y yo tendremos dificultades. Cuando tú y yo estamos haciendo el bien, aún dentro de la iglesia, los mismos hermanos o supuestos hermanos se van a voltear en contra de nosotros. No nos van a ver con buenos ojos. ¿Quién nos da el discernimiento si estamos haciendo el bien o el mal? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿La iglesia? No, Dios. Y tú y yo tenemos que afianzarnos, tenemos que confiar. Que aunque los hermanos estén en contra de mí, si Dios me dice que yo estoy haciendo el bien y lo que yo estoy haciendo se alinea con la palabra de Dios, eso es el bien. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios que podemos ver que tal vez estos varones pudieron haber dicho, no, pues esto no sirve, mira, toda la gente está en contra de mí, esto no puede estar bien. Podemos encontrar muchos ejemplos. Y esas cosas las seguimos viviendo los hijos de Dios diariamente. ¿Qué debemos hacer? El bien. Y tú y yo, mientras vamos creciendo, vamos a encontrar discernimiento en la palabra de Dios. Cuanto más crecemos en el conocimiento de la sabiduría de Dios, más nos damos cuenta lo mucho que queda por aprender. Yo me he encontrado personas en la iglesia que me han dicho, no, pues es que eso yo ya lo leí, eso ya lo sé. Yo ya leí la Biblia 3, 4 veces de pasta a pasta. ¿Qué voy a aprender de ti? Y ya es la tercera vez que venimos aprendiendo de la trigo y la cizaña y yo volteo a ver y ni siquiera hemos llegado a la planta del pie. No seamos como la audiencia original. ¿Quién es la audiencia original? Los que murieron en el desierto. ¿Saben? ¿Se acuerdan quién murió en el desierto? Los hijos de Israel, que no creyeron a Dios y murieron en el desierto, perecieron en el desierto, no creyeron que Dios los llevaba a la tierra prometida. Ellos murieron sordos, niños, bebedores de leche. Dios les quiso dar codornices y maná, y ellos ¿qué querían? Oh, me acuerdo de las cebollas y los ajos que comía allá en Egipto. Wow, hasta los puedo probar. Sino que por alimentarnos adecuadamente de la palabra de Dios, avancemos siempre hacia la madurez. Y nunca, jamás podremos estar maduros lo suficiente mientras vivamos sobre la faz de esta tierra para hacer el trabajo de Dios. Siempre habrá campo para mejorar. Punto número 2. El trigo de Dios, o sea, nosotros, la iglesia, los creyentes, se convierte en la escena de la actividad satánica. El trigo de Dios se convierte en la escena de la actividad satánica. Así como me estás viendo tú a mí, así me pateó a mí cuando yo estaba haciendo este estudio. Dije, ¿qué?
No puede ser, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo que actividad satánica en mí? La táctica de Satanás, ahora que tú conoces a Jesucristo, ha cambiado. Él ya no tiene que preocuparse por detenerte de que conozcas a tu Salvador. Lo que a él ahora le interesa es que tú no madures, de que tú espiritualmente no crezcas. ¿Sí? ¿Dónde piensas que está Satanás? Es que Satanás está en su trono, ahí en el infierno. No, Satanás está sentado aquí a la par contigo. Y casi te puedo asegurar que lo que te está secreteando en el oído es que lo que yo te estoy hablando es basura. No le pongas atención. Eso de estar leyendo ese libro que no tiene dibujitos, eso no sirve, eso es para perder el tiempo. Y eso es bajita la mano. Tal vez tú puedes estar aquí y tú estás viendo y estás haciendo tus notas, pero tu mente está en el fútbol. Tu mente está en la cancha. Tu corazón en la cama. Porque Satanás así te tiene. Tal vez Dios nos da unos cuantos versículos que leer para alimentar nuestro corazón. ¿Sabes qué hace Satanás? Satanás agarra una cubeta de sus mentiras y la quiere forzar en tus oídos y en tus ojos y hasta por tu boca. Nos hemos convertido en el escenario de la maldad satánica porque Él no quiere que crezcamos. Si tú vas al internet y tú escribes cualquier palabra, ¿qué es lo que está propenso a salirte en la pantalla? Un montón de basura. Cuando tú vas y enciendes tu televisión, que ahora, bueno, no sé en las ciudades grandes, pero aquí en el condado de Polk no tenemos televisión regular. Si tú quieres tener televisión regular, tú tienes que pagar para tener televisión regular. Entonces tú tienes internet y tienes un montón de aplicaciones para ver tus programas de televisión. ¿Qué es lo que tú encuentras ahí? No, es que yo encuentro programas sanos. Sí, tú. Lo primero que tú vas a encontrar son puras vulgaridades, si tú miras el anuncio, la advertencia que te dan cada programa, que aquí tú vas a encontrar que en ese programa se fuma, hay desnudez, hay palabras obscenas y un montón y casi todos los programas tienen eso. ¿Sabes quién está poniendo todo eso ahí? En tu casa, en el altar que le has hecho ahí a tu ídolo televisión. Ese telefoncito que traes por ahí. ¿Quién tiene un teléfono aquí? Todo mundo tenemos un teléfono. ¿Qué tan difícil te es despegar tus ojos de ese teléfono? ¿Sabes quién lo ha hecho así de atractivo? Nosotros decimos, es que es la tecnología, hermano, la tecnología. No, es Satanás usando la tecnología para embobarnos de tal manera que nosotros nos convertimos inservibles. Cuando Dios nos dice que tú y yo somos ahora útiles, no inútiles. Pero nos hemos convertido en el escenario de la actividad satánica con todas esas cosas y vamos como ovejas al matadero, contentos y felices, riéndonos y divirtiéndonos según nosotros. ¿Y todo por qué? Porque no observamos que el trigo y la cizaña tenemos que crecer juntos hasta el fin, hasta la siega. Tú y yo tenemos que tener un poco más de cuidado al ver el movimiento de la iglesia actual. Yo me atrevo a decir, ya me perdí. Me doy cuenta de una realidad, que a menudo la misma iglesia o no lo vemos o a la vez no alcanzamos a distinguir el movimiento que se está llevando a cabo.
en la misma iglesia, en general, porque estamos entretenidos. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué pensarías tú si tú llegaras hoy, hubieras llegado hoy al servicio y no hubiera habido música? Simplemente, hermanos, vamos a orar y vamos a compartir la palabra de Dios. Oremos. Y no hubiera habido música. Tú tal vez no hubieras dicho nada, tú hubieras ido te hubieras rolado con todo lo que se estuviera llevando a cabo, pero tal vez tú fueras a comentar, oye, ¿y por qué no hubo música? ¿Faltó algo en el servicio? ¿Y quién dijo que la música es parte del servicio? Nosotros lo hemos hecho parte del servicio. Que si vamos a tener el centro de acción, o sea, la charla entre semana, alguien tiene que traer una guitarra, tenemos que cantar un corito. No, no tenemos que cantar nada. ¿A qué hemos venido? ¿A cantar? No, hemos venido a adorar. Y adorar no tiene que ver con cantar. Es parte de, pero no tiene que ver con cantar. ¿Cómo vas a adorar a Dios? Con tu mente, con tu corazón y con tu alma. Con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, con tu manera de hacer las cosas, vas a alabar a tu Señor. Si no, a todos lados que vayas vas a necesitar una guitarra, un piano. Imagínate cargar un piano a todos lados. Y eso lo tenemos en la iglesia arraigado. Que tiene que haber música y tiene que haber sonido y tiene que ser espectacular. Y cada iglesia estamos luchando por tener el mejor predicador, la mejor música, la mejor banda. Y que si no voy vestido a la iglesia de cierta manera, pues entonces no es iglesia. ¿Quién dijo? En tiempos de Jesús eso hubiera sido un gran problema. ¿A quién le predicó Jesús? Mayormente a los pobres y a los que no tenían. Imagínate que Jesús los hubiera mandado para su casa porque no traían corbata. ¿O saben qué? No tenemos banda. Señor Dios, no podemos hacer la evangelización hoy. No hay banda. ¿Dónde está la actividad satánica? En mi vida, porque permito que Satanás haga su desorden en mí. Y yo soy un hijo de Dios. Tengo que pelear. Tengo que pararme en contra de. ¿Y tú? De igual manera, si eres un hijo de Dios, tienes que pararte en contra de esas cosas. No puedes arrancar la cizaña. Tenemos que crecer juntos hasta el fin de los tiempos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Tú conoces algún falso predicador por ahí que haya? Y yo sé que tú conoces algunos. Si tú vas y le preguntas a esa persona que tú sabes que es un falso predicador porque no se adhiere a la Escritura, y le preguntas, oye, ¿y en quién basas tú tu salvación? ¿Sabes qué te va a decir? En Jesús. ¿Y a dónde vas a ir cuando tú mueras? Pues al cielo. ¿Verdad? ¿Y tú? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Quién te da el crecimiento espiritual? Tú tienes que pensar. ¿Quién te da la enseñanza? Porque estos falsos profetas y falsos maestros, ¿sabes dónde están enseñando? En las iglesias, en los campos, en las misiones. Y tú y yo podemos caer en algunas de esas enseñanzas si no tenemos cuidado. Tenemos que regresarnos al punto número 1.
y obtener ese discernimiento para no caer en esas cosas. Porque esas cosas las vamos a encontrar también en el campo. La iglesia actual se encuentra entretenida. La iglesia no debe estar la iglesia no es para entretener. ¿Sabes para qué es la iglesia? Para trabajar, para servir, no para entretener, es para servir. El jefe de familia que tenía allí en sus campos trabajando, no era para entretenerse él y ver, oh, mira mis siervos, mira cómo trabajan, mira, quieren arrancar la cizaña, ellos se ofrecen a hacer el trabajo. No. Ellos estaban allí para cumplir las órdenes de su Señor, el jefe de familia. Y tú y yo estamos aquí para cumplir las órdenes de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús nos ha mandado al mundo a ser discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entre la cizaña, siendo inteligentes como serpientes y sencillos como palomas. El entretenimiento nos lleva a la división y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. El buscar el entretenimiento en la iglesia nos va a llevar a la división. Las doctrinas y enseñanzas de hombre llevan a la iglesia al fracaso. Y de eso hay mucho en la iglesia de hoy día. Enseñanzas y doctrinas de hombre. Es por eso que te digo que tú necesitas leer tu Biblia y asegurarte que lo que yo te estoy tratando de inculcar, enseñar, practiques, sea bíblico. Asegúrate. Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya conocemos este relato, ¿va? Que Marta pensaba que estaba sirviendo, haciendo las cosas de este mundo, ocupada en llevar café, en llevar un platito de comida, en que todos estuvieran cómodos y que a nadie le faltara nada. ¿Alguien puede ver el versículo 39 y ver qué dice? ¿Me pueden leer el versículo 39? De Lucas, no estaba en Lucas, va. Quiero ver que tengan sus Biblias. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta? Por favor. Ese libro que tienen a la par se llama Biblia. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y esa parte no le será quitada. Tú y yo tenemos que guardar esa parte. Es nuestra responsabilidad. Dios nos la ha dado, el privilegio de sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, y no podemos permitir que la actividad satánica se lleve a cabo en nuestro entorno. Pero tú y yo tenemos que actuar con discernimiento. Dice Dios, no le será quitada. Pero tú y yo bien que la podemos hacer a un lado. Por el fútbol, por la televisión, por los deportes, hasta por nuestra propia familia, esposa e hijos. Tú y yo tenemos que buscar poner a Dios en primer lugar en todo tiempo y en todo lugar. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo lo demás caerá en su lugar. Amén. Punto número 3, y ya casi terminamos. El verdadero carácter de la persona se detecta por sus frutos. El trigo y la cizaña en su madurez, ambos tienen fruto que compartir. El trigo comparte vida y esperanza. Nosotros tenemos muchos productos hechos de trigo.
las tortillitas de harina que nos comemos, el pan que comemos y muchos productos que imparten vida, son parte de nuestra nutrición. Imparten esperanza porque podemos vivir el día de mañana. La cizaña es un fruto da un fruto tóxico y dañino, o sea, que comparte muerte. En lo que estaba leyendo y estudiando, nos dice que si por accidente agarramos un montón de trigo y entre ese montón de trigo se cuelan unas cuantas espigas de cizaña, puede ser un caso de muerte. Y es tan tóxico así. Tú y yo somos trigo. Tú y yo impartimos y compartimos vida y esperanza, porque compartimos a Cristo Jesús, quien imparte vida a quien escucha nuestra enseñanza, lo cual les da esperanza de un día estar en gloria con nuestro Señor. La cizaña es tóxica y dañina, que si nosotros nos enredamos o comemos cizaña, vamos a dejar de existir. El ocuparse de la carne es muerte. Y eso es enredarse con la cizaña, ir a practicar las cosas con la cizaña. O sea, los hijos del diablo nos van a alejar de Dios. Dios es vida y estar alejado de Dios es muerte. No podemos darnos el lujo de esperar probar el fruto para ver si nos hace bien o nos hace mal. Es necesario adiestrarnos y madurar en relación al conocimiento de qué es lo que produce el trigo y qué es lo que produce la cizaña, y así evitarnos tú y yo el fracaso. He ahí la razón por la cual Cristo nos enseña a vivir con discernimiento. He ahí la razón por la cual tú y yo tenemos que estar a sabiendas que la actividad, o sea que somos un escenario de la actividad satánica, porque Satanás no quiere que tú y yo agrademos a nuestro Señor. Lo bonito es que en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu, tú y yo tenemos la autoridad de decirle a Satanás que se vaya a freír churros. Pero únicamente en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que tú y yo como iglesia debemos vivir en santidad. Tú y yo como iglesia debemos vivir en justicia. Tú y yo como iglesia debemos ser practicantes de la palabra de Dios para poder decirle a Satanás que se vaya a freír churros. En Efesios capítulo 5 versículos 15 al 20, y ya con esto nos vamos, dice lo siguiente: porque esta es la exhortación a que tú y yo debemos adherirnos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje no necesita explicación. Nadie queremos ser necios, todos queremos ser sabios. Pero la sabiduría se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús. Adhiriéndonos a Cristo Jesús, quien nos enseña a caminar con sabiduría y entendimiento, para así no ser el escenario que Satanás quiere que seamos. Mientras tú y yo maduramos en la palabra de Dios, se hace visible que somos trigo. Y el trigo se aferra a llevar esperanza, a dar vida, todo el tiempo, hasta la muerte. Una palabra de aliento ya para terminar en conclusión. Porque nosotros miramos a la iglesia en medio de este mundo y Dios está haciendo el llamado a todos y cada uno de ustedes.
que abras tu corazón para el llamado que Dios tiene para ti. Primeramente para salvación y segundo para el ministerio. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar y discipular, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero Dios está llamando a unos para ser pastores, está llamando a otros para ser evangelistas, está llamando a otros para ir a campos foráneos, está llamando a otros para que abran su casa, para que se lleve a cabo la predicación de la palabra de Dios y muchas otras cosas. Y vemos que el mal se levanta grandemente alrededor de nosotros. Como aprendemos en discipulado, como que estamos tratando de vaciar el mar con una taza de agua y no nos damos abasto. Y lo que está más propenso a suceder es que nos damos por vencidos, porque es imposible, o miramos la cosa imposible. Hermanos, el mal no prevalecerá. No prevalecerá. Cristo ya ganó. Cristo tiene las llaves de la vida. Él salió con las llaves de la vida en la cruz del Calvario. Cristo ya ganó. Quien está con Cristo es un vencedor. Que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra Él, si es que es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tú y yo no podemos estar solos en casa y decir, es que yo soy un creyente, yo no voy a la iglesia, pero yo soy un creyente. No. Si tú eres un creyente, tú eres parte del cuerpo de Cristo, y donde está el cuerpo de Cristo es necesario que tú estés, porque el infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y si no va a prevalecer conmigo, es porque estoy en la iglesia del Señor. Si no va a prevalecer contigo, es porque estás en la iglesia del Señor. El mal no prevalecerá. El mal es puro ruido para el trigo. El mal es puro ruido para los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con sabiduría, vivir con entendimiento, cuidándonos de ir entre la cizaña haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Tal vez la cizaña se convierte en trigo con la predicación que tú le das. Y tú dices, no, no subestimes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder y el Espíritu Santo está en ti. Y cuando tú hablas, el Espíritu Santo es el que debe hablar. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1:16. Amén. Pongámonos de pie. No te vayas de aquí sin hacer una decisión por Cristo. No te vayas de aquí si Cristo te ha llamado y quiere que le aceptes como único y suficiente Salvador. No te vayas de aquí si Cristo te está llamando para que tú te adhieras al ministerio. Como te dije, tal vez Él te está llamando para que abras tu casa y la predicación de su palabra sea llevada en tu casa. Y muchas otras cosas. Yo no sé a qué te está llamando Dios, pero Dios te está llamando. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, mi Señor. Te damos gracias por la palabra que ha sido predicada en esta mañana y pedimos, mi Señor, que fermente en nuestros corazones, que nos ayude a crecer llevándote honra y gloria, mi Señor. Que nos ayude a ser esos hijos que necesitamos ser para llevar tu gloria a las naciones. Mi Dios, no permitas que nos vayamos de aquí sin hacer una declaración de fe, sin reconciliarnos contigo. No permitas, mi Señor, que salgamos de aquí así como entramos. Que salgamos de aquí rebosando de gozo porque hemos estado en tu presencia. Gracias, mi Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Despídenos en paz y guárdanos del mal. En Cristo Jesús. Amén.